Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en la obra de Salvador Gallardo Cabrera, Sobre la Tierra no hay medida. Un título intrigante, Prepárense, porque esta aventura intelectual nos va a llevar por islas desiertos y el mar. pero no como los vemos en un mapa. Exacto, este libro no se trata de geografía tradicional, Cabrera analiza estos espacios como morfología. morfologías. Ajá, es decir, como formas que revelan cómo entendemos el mundo del poder y hasta nuestra propia existencia. Suena complejo. ¿Podrías darnos un ejemplo? Claro, piensen en una isla desierta. Mm, Para Cabrera, ese espacio sin caminos fijos desafía nuestra obsesión con los destinos. ya veo. Nos obliga a repensar la idea misma de un camino Interesantes. y nos abre a la posibilidad del utópico. Me gusta esa idea, un camino que no te lleva a ningún lugar predeterminado. Exacto. Un espacio para lo impredecible. ¿Y cómo conecta Cabrera esto con el poder? Bueno, usa la figura de Robinson Crusoe, Ah, sí, claro. ¿recuerdan? Intenta reconstruir la civilización en la isla, pero al imponer sus propias estructuras termina creando un salvaje artificial, Un salvaje artificial. una versión controlada de la naturaleza. Es como si intentara replicar el mundo que dejó atrás, Sí. en lugar de adaptarse al nuevo entorno. Mm. ¿Y eso qué nos dice sobre el poder? Nos muestra cómo el poder busca controlar, Mm. incluso en un espacio aparentemente libre como una isla desierta. ¿Veo? Cabrera va más allá con la isla del estratega. La isla del estratega. Un experimento mental donde el espacio se manipula para engañar y controlar. Interesante. Imaginen una isla dentro de otra isla, Ajá. donde la percepción se distorsiona Wow. para beneficio del estratega. Se me ponen los pelos de punta solo de imaginarlo. Hay ejemplos reales de este tipo de control espacial. Por supuesto, Cabrera analiza las fortificaciones, Mm. como las diseñadas por Vauban, Ajá. donde la isla se convierte en una fortaleza impenetrable. Ya, El poder ya no se trata solo de expandirse, claro. sino de controlar cada detalle del espacio. Entiendo. La isla, en lugar de ser un lugar de escape, se convierte en un microcosmos de control. ¿Y qué hay del lado oscuro de las islas? Mencionaste algo antes. Claro, las islas, a pesar de su belleza, Sí, también pueden ser lugares de opresión. ya veo. Cabrera nos lleva a la Put, La put. la isla flotante de los viajes de Gulliver. Oh, Se aplasta a sus enemigos. claro. O los módulos de muerte de la prisión de Stamheim, Mm. donde el aislamiento se usaba como tortura. Es una perspectiva que no solemos considerar. Y hablando de aislamiento, me viene a la mente la anécdota de John Cage en la cámara anecoica, Ah, sí. donde escuchó los sonidos de su propio cuerpo. Eso también tiene que ver con la idea de espacio y percepción. Absolutamente. Ese silencio absoluto obligó a Cage a confrontar sus propios límites sensoriales. Interesante. Es como si el espacio vacío, Ajá. en este caso la cámara, se convirtiera en un espejo de su propia interioridad. Fascinante. Ah, Y ahora nos adentramos en el desierto. sí. Pero no solo pensemos en dunas de arena. No. Cabrera explora los desiertos de arena y hielo como lugares de autoexperimentación, donde nos enfrentamos a nuestros propios límites. Un escenario perfecto para una crisis existencial. ¿Y qué nos dice Cabrera sobre estos espacios extremos? Para empezar, nos presenta el mito azteca de Moctezuma y su peregrinación al Cerro de las Siete Cuevas, Ajá. un viaje al pasado que en realidad refleja la imposibilidad de escapar al presente Ya veo. y el peso de las estructuras sociales. Es interesante. Entonces, incluso en la inmensidad del desierto no podemos escapar de nosotros mismos, ¿No? ni de la sociedad. No. Hay ejemplos de culturas que hayan logrado una conexión más profunda con el desierto. Claro que sí, Cabrera nos habla de los chichimecas, Los chichimecas. un pueblo nómada con un conocimiento profundo del desierto Interesante. que utilizaban su movilidad como forma de resistencia contra la colonización española. Es increíble. Un pueblo que convertía su conocimiento del entorno en un arma. ¿Y qué podemos aprender de ellos? Cabrera utiliza el concepto del Kerouac Test para explicar la importancia de la adaptabilidad en un mundo en constante cambio. Los chichimecas, con su conocimiento del desierto y su capacidad de moverse con lo mínimo, nos dan una lección valiosa. Una lección que necesitamos más que nunca en la actualidad. Hay otros ejemplos de pueblos o culturas que han desafiado las normas y encontrado formas alternativas de vivir. Para cerrar nuestra exploración del desierto, Cabrera nos lleva a Ártico al mundo de los hiperbóreos. ¿Hiperbóreos quiénes son? Un pueblo mítico que, según la leyenda, vivía en el Ártico, Ja. rechazando el poder centralizado Interesante. y abrazando la autosuficiencia. Un modelo alternativo de sociedad. Pero ¿qué podemos aprender de un pueblo que quizás ni siquiera existió?
Esa es la pregunta que nos deja Cabrera. ¿Puede el modelo hiperbóreo, con su énfasis en la autosuficiencia y el rechazo a las estructuras, de poder ofrecernos alguna lección para navegar las complejidades de la vida moderna y nuestra relación con la tecnología? Uf, una pregunta para reflexionar. Y ahora nos adentramos en el último espacio, el mar. El mar, tan vasto e impredecible, se convierte en el escenario perfecto para analizar el cambiante panorama político de la era moderna. Me encanta la metáfora. ¿Qué nos dice Cabrera sobre el mar y la política? Primero nos presenta la imagen del barco y la ballena como símbolos del Estado y la libertad individual respectivamente, Oye, ¿no? y cómo el concepto de gobernar ha evolucionado pasando de un enfoque en el autocontrol y el orden Ah. a un énfasis en los derechos individuales y el equilibrio entre la libertad personal y el bienestar social. Es como si el barco y la ballena estuvieran en constante tensión. Una tensión que refleja los desafíos de la era moderna. Cabrera nos habla de la representación rota, Representación rota. ¿A qué te refieres? donde la relación entre la representación y la realidad se ha vuelto borrosa. Piensa en cómo la tecnología, la urbanización y la globalización han transformado nuestra percepción del espacio y el tiempo. Ajá. Ya no se trata solo de controlar el espacio físico, sino también el tiempo. Entiendo. Es como si estuviéramos atrapados en una corriente temporal que nos arrastra. Exactamente. Y Cabrera nos da el ejemplo literario fascinante: Moby Dick. Ah, sí. Melville rechazó las interpretaciones alegóricas de su obra, Claro. obligándonos a confrontar la ambigüedad y la complejidad. Moby Dick, una obra maestra llena de simbolismo y misterio. Y precisamente por eso tan relevante para comprender la representación rota, Cabrera nos lleva a la gran redundancia. La gran redundancia. La repetición constante del discurso político que refuerza las estructuras de poder existentes. Es como si estuviéramos atrapados en un bucle de discursos vacíos. Y para ilustrarlo, Cabrera usa la máquina de barriles de cuento de una Cuba de Jonathan Swift, Ah, que representa cómo los sistemas de pensamiento pueden volverse autorreferenciales y desconectados de la realidad. una imagen poderosa. Imaginen una máquina que produce barriles vacíos sin cesar. ¿Refleja acaso nuestro panorama político actual? Esa es la pregunta que Cabrera nos deja. ¿Cómo navegar en un mundo donde la representación rota y la gran redundancia dominan el discurso? Uf, una pregunta para reflexionar profundamente. Y con esto llegamos al final de la primera parte de nuestra inmersión en Sobre la Tierra. No hay medida. Ha sido un viaje intenso, ¿verdad? Un viaje que nos ha desafiado a repensar nuestra relación con el espacio, el poder y la representación. En la segunda parte profundizaremos en algunos de los conceptos clave que hemos visto hasta ahora y exploraremos cómo podemos aplicarlos a nuestra vida cotidiana. Nos vemos pronto. No se olviden de suscribirse al canal de David Noé Figueroa, donde puedan encontrar muchos libros más en su versión de podcast, listos para seguir explorando. Sobre la Tierra no hay medida. Claro que sí. En la primera parte vimos cómo Cabrera analiza el espacio, no solo como algo físico, sino como una forma de entender el poder, la percepción y nuestra propia existencia. Exacto, y en esta segunda parte vamos a profundizar en esos conceptos. ¿Te parece si empezamos con las islas? Me quedé pensando en la isla del estratega, ese espacio diseñado para manipular la percepción. Sí, un concepto fascinante que nos hace reflexionar sobre cómo el poder se manifiesta a través del espacio. Es como si alguien controlara el tablero de juego sin que nos demos cuenta. Exactamente. Cabrera nos invita a ser conscientes de esas estructuras de poder que muchas veces son invisibles. ¿Y no te parece que en cierto modo vivimos en una especie de isla del estratega, a gran escala? Piensa en cómo se diseñan las ciudades, los centros comerciales, incluso las redes sociales. Sí, tienes razón. Hay una intencionalidad en la forma en que se organizan esos espacios que influye en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones. Es como si nos moviéramos en un laberinto diseñado para que consumamos, para que pensemos de cierta manera. Claro, y Cabrera nos llama a ser críticos, a no aceptar pasivamente esa manipulación, a cuestionar quién diseña los espacios que habitamos y con qué propósito. Porque al final no se trata solo de espacios físicos, ¿verdad? También podemos pensar en espacios virtuales como las redes sociales. Totalmente, ahí la representación rota de la que hablábamos antes está a la orden del día. Y es decir, que la información que recibimos ya no es un reflejo fiel de la realidad, sino que está mediatizada por intereses y algoritmos. Exacto. Y por eso es tan importante desarrollar un pensamiento crítico para poder navegar en ese mar de información sin perder el rumbo. Y hablando de navegar, pasemos ahora a los desiertos, esos espacios que Cabrera define como lugares de autoexperimentación. Sí, en el desierto nos enfrentamos a la inmensidad, a la soledad, a nuestros propios límites. Y nos vemos obligados a confrontar nuestra propia interioridad, ¿no?
como le pasó a Moctezuma en su viaje al Cerro de las Siete Cuevas. Claro, ese viaje al pasado, que en realidad es un viaje al interior de sí mismo, una confrontación con sus propios fantasmas. Y sin embargo, también hay culturas que han encontrado una forma de vivir en armonía con el desierto, como los chichimecas. Los chichimecas son un ejemplo de adaptación de resistencia, de conocimiento profundo del entorno. ¿Y qué podemos aprender de ellos en el mundo actual tan acelerado y tecnológico? Cabrera nos habla del Kerouac Test, esa capacidad de leer los signos del entorno, de adaptarnos a los cambios, de movernos con fluidez en un mundo incierto. Es como si tuviéramos que convertirnos en nómadas modernos, ¿no? Adaptándonos a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de trabajo, a las nuevas realidades sociales. Exactamente, y no solo se trata de sobrevivir, sino de encontrar nuevas formas de prosperar, de crear, de conectar con los demás. Y para terminar este recorrido por los espacios de Cabrera, lleguemos al mar, esa metáfora tan potente del Estado y la libertad individual. El mar representa la inmensidad, lo impredecible, la fuerza de la naturaleza que a veces nos puede parecer abrumadora. Y frente a esa inmensidad, el barco y la ballena como símbolos del orden y la libertad. Una tensión constante entre el deseo de control y la necesidad de libertad. Y en medio de esa tensión, la representación rota de la que tanto hemos hablado. Donde la realidad se nos escapa, se vuelve fragmentada, se diluye en un mar de información contradictoria. ¿Y cómo podemos navegar en ese mar sin perdernos? Cabrera nos invita a ser críticos, a cuestionar las narrativas dominantes, a buscar nuestra propia verdad. A no dejarnos atrapar por la gran redundancia, ese bucle de discursos vacíos que solo buscan perpetuar el statu quo. Como la máquina de barriles de Swift que produce sin cesar discursos vacíos sin contenido real. Una imagen que da miedo. ¿No crees que es urgente buscar alternativas, modelos diferentes de organización social? Claro que sí, Cabrera nos habla de los chichimecas, de los hiperbóreos, esos ejemplos de culturas que han desafiado las normas y han encontrado formas alternativas de vivir. Es como si tuviéramos que convertirnos en exploradores, en buscadores de nuevos caminos, en un mundo que parece estar perdido en la gran redundancia. Exactamente, y para eso necesitamos desarrollar nuestra capacidad de observación, de análisis, de crítica y sobre todo de imaginación. Porque sin imaginación no podemos construir un futuro diferente. Un futuro donde sobre la tierra no haya medida. Un futuro donde la exploración, el cuestionamiento constante y la creatividad sean nuestras brújulas. Y llegamos a la parte final de nuestra inmersión en Sobre la tierra no hay medida. Uf, sé que ha sido un viaje intenso. Hemos explorado islas de ciertos mares, pero no en un sentido literal, ¿verdad? Claro, más bien como metáforas para entender el mundo, el poder, la percepción. Exactamente. Hemos visto cómo Cabrera nos desafía a repensar nuestra relación con el espacio. Y a cuestionar las estructuras de poder que damos por sentadas. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo aterrizamos todas estas ideas en nuestra vida diaria? Buena pregunta, porque de nada sirve comprender los conceptos si no logramos aplicarlos en nuestra realidad. Exacto. ¿De qué nos sirve todo este viaje intelectual si no nos transforma de alguna manera? Cabrera nos da algunas pistas, no recetas mágicas, sino herramientas para ser más conscientes del espacio que habitamos. Tanto físico como virtual. Claro, y para cuestionar esas estructuras de poder que a veces son tan sutiles que ni siquiera las notamos. Es decir, que no se trata solo de leer el libro y decir, ah, qué interesante. No se trata de ser agentes de cambio, de llevar estas ideas a la práctica, Y eso implica desarrollar nuestra capacidad de análisis de crítica. pero también de creatividad, ¿no? Claro, como los chichimecas con su increíble capacidad de adaptación. Su conocimiento profundo del entorno. Y sin olvidar a los hiperbóreos, aunque sean un mito. Su ejemplo nos inspira a imaginar otras formas de organización social más allá de las estructuras de poder tradicionales. Exacto, la imaginación es clave para abrir un espacio para lo nuevo, lo diferente. Un espacio donde la diversidad sea valorada, donde la colaboración sea la norma. Donde la gran redundancia no tenga cabida. Un espacio donde sobre la tierra no haya medida. Qué poderosa frase. Un espacio donde podamos explorar, crear sin límites. Donde el cuestionamiento constante nos impulsa a construir un futuro más justo y sostenible. Un futuro donde cada uno de nosotros sea un explorador, un creador, un agente de cambio. En definitiva, eso es lo que nos propone Cabrera en Right. Sobre la tierra no hay medida. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de nuestra inmersión. Ha sido un placer compartir este viaje con ustedes. Esperamos que las ideas de Cabrera les inspiren a cuestionar, a explorar, a crear. Y sobre todo a no dejar de hacerse preguntas. A buscar su propio camino en este mundo complejo y fascinante. No se olviden de suscribirse al canal de David Nefe Queroa para descubrir más libros cautivadores en formato podcast. Hasta la próxima inmersión.